Bienvenido a esta segunda actividad de la tercera experiencia de aprendizaje del curso de Educación para el Trabajo. Te saluda tu profesor Javier Hugo Palomino Jorge y el día de hoy vamos a trabajar, definimos el problema en el marco de la metodología de Design Thinking. En la clase anterior tuvimos dos herramientas muy importantes, dos productos muy importantes que logramos obtener. Primero, la meta, el punto de partida, y segundo, la entrevista. Vamos a trabajar en este momento en base a las herramientas a la herramienta de la entrevista. La entrevista no es un cuestionario. La entrevista es un diálogo en el cual procedo a conversar con una persona de forma fluida. Entonces, ¿por qué yo enfatizo en que es un diálogo? Porque yo puedo entender cómo se ha sentido la persona, según cómo me ha contestado en ciertos aspectos. Puedo entender diferentes aspectos de que necesita o cómo se ha sentido cuando me ha contestado esta pregunta. Entonces, recordemos algo, la metodología de Design Thinking, la cual se podría denominar como pensamiento de diseño, no se basa en lo que yo supongo, sino en lo que yo, a través de las diferentes herramientas que te voy a mostrar en este proceso, tú vas a poder aprender de la persona a la que quieres brindarle el servicio. Esta es la parte donde da el consejo, así que presta atención, no quisiera que malinterpretaras algo. Entonces, luego de haber realizado la entrevista, tenemos nuestros apuntes, o puede estar los apuntes en la computadora. Recuerda, hemos observado y hemos analizado diferentes aspectos de él. El propósito es este. La información que yo tengo va a ser expuesta a través de una herramienta, que puede ser el mapa de empatía, que puede ser aplicar la metodología SMART, que puede ser una técnica de narrahistorias. Vamos a utilizar en este caso la técnica narrahistorias. Luego de ser esta información volcada, expuesta en esta herramienta, vamos a utilizar la información expuesta, vamos a colocarla a través de una estrategia llamada punto de vista. Y el producto de esta etapa de definir es el punto de vista. En esta etapa de definir, no estamos buscando una solución al problema. Estamos buscando definir el problema, entender claramente la necesidad de la persona. Ya en otra etapa llamada idear, vamos a generar las ideas que van a solucionar nuestro punto de partida. Te repito, solo estamos buscando definir. ¿Estás seguro? Sí, entonces, ¿cómo voy a yo aplicar esta técnica que les estoy indicando, que es la de narrahistorias, en la cual voy a colocar la información que he obtenido en la entrevista y en la cual yo he observado y empatizado con él? Utilizando 4 preguntas. ¡Eso sí que es otra onda! Puedes dividir los temas que vas a mencionar en narrahistorias en historias interesantes, motivaciones, frustraciones e interacciones. En historia interesante, utilizando la entrevista y tu observación, hubo algo interesante dentro de lo que conversaron. Recuerda, esto es empatizar con él, no tu punto de vista, sino lo que aprendiste de él. Entonces, ¿hubo algo interesante? Muy bien. Otro punto, motivaciones. ¿Qué lo motiva a él según tu entrevista y según tus observaciones? ¿Qué sentiste que era lo que lo motivaba? ¿Había algo por lo que se sintió emocionado o motivado? Frustraciones. ¿Sentiste que dentro de la conversación que tuviste algo lo incomodó en relación al tema que estamos hablando? Y interacciones. Él de alguna manera interactúa con el tema en el que estamos hablando. Estos son los puntos que tú vas a colocar en función a la entrevista y a tus observaciones. Y me imagino que quieres ver un ejemplo. Vamos entonces a ver un ejemplo para orientarnos mejor. Comencemos con el ejemplo. Este es mi punto de partida. ¿Cómo podría elaborar artefactos caseros empleando la energía eólica para evitar el uso de combustibles fósiles que perjudican la salud? En este caso, debería ser un lugar donde se utilice energía eólica. Entonces, voy a utilizar la técnica narrahistorias. Historias interesantes, motivaciones, frustraciones e interacciones. Primero, ¿qué colocaría en historias interesantes después de haber realizado mi entrevista? Primero me preguntaría,
¿Cuál fue la historia más interesante o que me llamó la atención? Recuerda, es una conversación. Como por ejemplo, podría mencionar cuando tuve la entrevista que el uso del petróleo, gasolina en zonas donde no llega electricidad para hacer funcionar el motor de una sierra circular en un taller de carpintería. Es un tema que mencionó mi entrevistado que me llamó la atención. Entonces, esto es lo que coloco en el bloque de historias interesantes. Ahora, en motivaciones, ¿qué le importa a el participante? Él o la participante, ¿qué lo motiva? Recuerda, en este momento yo estoy interpretando en función a lo que yo he aprendido o lo que yo he conocido de mi entrevistado. Ejemplo. Tiene una fuerte motivación por el empleo de energías no contaminantes de la atmósfera, porque su padre, de quien heredó el taller de carpintería, murió por problemas de enfermedades al pulmón, por ejemplo. También lo motiva a reemplazar el uso del petróleo o la gasolina por la dificultad que adquirió en su zona. Es una razón que lo motiva en relación al tema del que han sido entrevistados. ¿Lo ves? Hasta este punto, este es un ejemplo. Recordemos, usando el punto de partida, cómo podríamos elaborar artefactos caseros empleando la energía eólica para evitar el uso de combustibles fósiles que perjudican la salud. En frustraciones, entendemos que en frustraciones iría lo que lo frustra a él o a ella. Como por ejemplo, me podría mencionar que lo frustra o la frustra no saber cómo utilizar las energías renovables limpias para el funcionamiento de su taller de carpintería, porque tiene un taller de carpintería quien yo he entrevistado. Entendemos entonces, todo viene de la conversación que hemos tenido, del diálogo. Y en interacciones, ¿qué podría yo colocar en interacciones? Primero me preguntaría, ¿qué fue interesante en su modo de interactuar o en su entorno? Cuando conversé, cuando lo entrevisté, ¿qué fue lo interesante? Lo interesante es que valora mucho el cuidado del ambiente y tiene cuidado extremo con el uso de mascarillas para evitar respirar directamente la atmósfera contaminada por los gases de combustión de los motores que usa en su taller. Este sería entonces un ejemplo a través de la cual yo voy a usar la técnica de narrar historias en un punto de partida como este. Utilizando ya este ejemplo, vamos a aplicar nuestra técnica de narra historias en nuestro punto de partida, utilizando el material de la entrevista. Ya tengo esta información gracias a narra historias. Ahora voy a generar un punto de vista. El punto de vista me va a ayudar a tener un único punto de vista acerca de la situación en la que me estoy planteando. Recuerda, en esta etapa no hay soluciones. Yo quiero entender la situación en la que estoy. ¿Quieres aprender cómo generar este punto de vista? Pues vamos allá. Ahora trabajaremos el punto de vista con este pequeño cuadro, donde tenemos, se podría decir, una fórmula, donde vamos a colocar en un cuadro el usuario, la palabra necesitan, la necesidad que hemos encontrado observando el mapa de empatía, la palabra por qué y el insight o revelación. Mi usuario o mi arquetipo. ¿Quién es? Voy a utilizar a mi arquetipo como los jóvenes de mi barrio. Los jóvenes de mi barrio que necesitan, después de haber leído el mapa de empatía, necesitan proteger su piel. ¿Por qué? ¿Cuál es el insight o revelación? Porque la radiación solar es muy fuerte, produce envejecimiento prematuro. Entonces, este es un ejemplo de cómo podrías hacer tu punto de vista utilizando este cuadro. Obviamente tú vas a utilizar ejemplos más complejos porque tú tienes mucha creatividad. Entonces, ya teniendo una guía de cómo hacer mi punto de vista a través de este cuadro, continuamos. No les cuento más. Yo sí te voy a contar otro ejemplo. ¿Ves? Este ejemplo también se hace con la técnica de punto de vista. Son solo ejemplos. Yo sé que tú me vas a dar un trabajo distinto porque tienes una problemática distinta. Entonces ya tengo dos productos. Tengo el producto de la técnica de narrar historias y el punto de vista. Como puedes ver, ya hemos concluido en la etapa de definir. Definimos el problema. Definimos lo que necesitamos. Pero no estoy todavía encontrando la respuesta. La respuesta la voy a encontrar después. En la siguiente etapa. Concluimos con la actividad número 2 y nos despedimos. Hasta la próxima.